Muchísimas gracias por el espacio para presentar esta conferencia titulada Mitos y Verdades sobre un protocolo de investigación. Una vez sabiendo que todos podemos hacer investigación, no debemos quedarnos en el que sí podemos, sino en que debemos hacer. Por lo cual en este espacio vamos a ver todo el proceso metodológico para llevar investigación local. Entonces vamos a ver sobre qué significa un protocolo de investigación. Debemos empezar definiéndolo y este es el plan de la investigación que se pretende llevar a cabo de manera muy detallada y de manera por escrito. Esto va a ser una ayuda para el investigador para que su estudio lo organice, lo enfoque y haga que éste sea eficiente, de manera que cuente con todo el rigor científico que le permita aclarar y precisar todos los aspectos que va a incluir su investigación y sea posible la viabilidad de este proyecto. Todos deben estar pensando uy, qué diapositiva tan fea, tan extraña, tan enredada, tan compleja y de acuerdo. Eso es lo que quiero que piensen, porque así tal cual se ve un proyecto de investigación sin un protocolo bien estructurado, sin un hilo conductor, enredada, compleja. No sabemos por dónde cogerla, no entendemos ni siquiera cuál es el comienzo y cuál es el final. Una cantidad y un montón de errores. Miremos, aquí la metodología al revés, aquí sin tildes, un montón de errores. Y precisamente eso es lo que quiere evitar el investigador. Esta diapositiva es diferente, ¿cierto? Aquí ya vemos que existe un orden, por lo menos ya podemos visualizarla y leerla un poco mejor. Sabemos que hay algo que va de primero, hay algo que va por último, y precisamente son todos estos pasos que debe tener en cuenta y debe seguir el investigador a la hora de armar su protocolo. Entonces, durante la conferencia vamos a ir repasando y mirando cada uno de estos y cuáles deben ser los elementos que componen y que integran un protocolo de investigación. En días previos realicé una encuesta a algunos estudiantes de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud en la cual participaron 99 estudiantes. Les hice algunas preguntas relacionadas con el tema, con miras a tener unas generalidades sobre qué consideraban ellos sobre el protocolo de investigación. Una de las preguntas fue que si sabían cuáles eran los componentes o los ítems de un protocolo de investigación y el 61.6% de ellos refirió que no sabían. Asimismo, se les preguntó si alguna vez habían participado en la elaboración de un proyecto de investigación y la mayoría de ellos contestaron que nunca habían hecho parte de un protocolo de investigación o habían estado dentro de una investigación. Únicamente los 8 estudiantes de fisioterapia que participaron, para mi sorpresa, los 8 ya habían tenido esta experiencia previamente. Asimismo, se les preguntó si conocían el formato del protocolo de investigación institucional de la FUCS, ya que todas las universidades tienen su propio formato, obviamente sin salirse de las normas y de lo básico que debe tener un protocolo de investigación, y el 69.7% de los estudiantes negó conocer el protocolo institucional de la FUCS. Entonces comencemos por el título. Esta es la cara. Esta es la carta de presentación de la investigación. Es el primer contacto que el lector va a tener con ese proyecto. Va a ser la primera impresión. Y como todas primeras impresiones, ¿cómo queremos? Que ese título se muestre atractivo, que se muestre interesante, que sea informativo. Y parte de que sea informativo también incluye que el título contenga una mirada espacial y temporal sobre de qué se va a tratar la investigación para ubicar al lector. Aquí les traigo un ejemplo de un título de un trabajo, el cual es Factores asociados a depresión, ansiedad y estrés según estados menopáusicos en afrodescendientes del Caribe colombiano en el año 2020. Vemos que este título nos da un abrebocas y nos muestra cuáles van a ser esos factores que van a ser estudiados, en qué población, cuál es mi población objetivo, y nos da un marco temporal, en qué año se va a realizar. Continuamos con el planteamiento del problema, el cual va a ser el escenario y el espacio para que el investigador sensibilice y, por así decirlo, convenza al lector
de que realmente este problema es importante, de que realmente el problema existe y se requiere el estudio del mismo para tener la posibilidad de aportar soluciones. El planteamiento del problema se encarga de hacer todo un contexto y toda una fundamentación sobre el problema de investigación que el investigador quiere desarrollar. Se debe incluir todos los aspectos, es decir, qué se conoce sobre el tema, investigaciones similares o sobre la misma temática que existan previamente, y de ser así, el investigador tiene que definir cuál va a ser ese factor diferencial de esta investigación con respecto a las que ya existen. Es decir, esta investigación, ¿qué va a aportar de nuevo? ¿A quién va a beneficiar y de qué manera? Tiene que ser muy específico en este tema para convencer al lector y poder describir de forma muy concreta y amplia el problema a investigar. Entonces, muchas de las personas que de pronto han querido hacer investigación o les llama la atención el tema, dirán, bueno, pero sí, yo quiero, pero ¿cómo hago? ¿De dónde me surge la inspiración? ¿Cuál es el origen de esa posible pregunta de investigación? Todo parte a partir de la incertidumbre. La incertidumbre de alguna cuestión o alguna temática en la población a la que el investigador le quiera dar una solución y quiera medirlo en algunos sujetos. ¿Listo? Entonces, algunos de los orígenes de esa pregunta de investigación pueden ser trabajos propios del investigador previos que hayan quedado con soluciones parciales, trabajos de otros investigadores o de terceros, incluso de la observación misma y de las problemáticas del día a día y de la cotidianidad. Además, muy ligado a la observación, también se encuentra la creatividad y las ideas que pueda tener el investigador. Entonces aquí les traigo una sigla de cómo debe ser una buena pregunta de investigación. Esta debe ser factible, es decir, que la investigación se pueda llevar a cabo, se pueda realizar de manera óptima y que esa investigación cuente con la cantidad de sujetos necesarios y que el investigador sea muy realista sobre el tiempo con el que cuenta y los recursos que tiene para desarrollar. Debe ser interesante, es decir, que llame la atención del lector. Debe ser novedosa, que sea un tema del que poco se conoce o que no se haya publicado mucho previamente. Y si bien ya existen publicaciones al respecto, el investigador tiene que definir ese factor diferencial, bien sea para rechazar o para refutar lo que ya existe o incluso añadir hallazgos que él haya encontrado. Estoy segura que con todo esto del coronavirus, muchos de los investigadores estarán con manos a la obra en sus trabajos y estarán adelantándolos porque evidentemente es un tema novedoso del que no tenemos mucho conocimiento y mucha información. Debe ser ético, dado que si los resultados en el proceso de investigación se altera la integridad o la privacidad de los participantes, esa investigación no se puede llevar a cabo. Definitivamente hay que buscar o alternativas para proteger la integridad de los sujetos o buscar una manera diferente de hallar las soluciones sin afectar a los participantes. Y debe ser relevante porque pues, debe dar soluciones y debe aportar a la creación de nuevas políticas. Aquí les traigo unos ejemplos de unas preguntas de investigación, una analítica y una descriptiva, teniendo en cuenta la estructura PICO que estoy segura que a todos nos han enseñado, bien sea en el pregrado o en el colegio. La P hace referencia al paciente o a la población que vamos a incluir en el estudio, la I a la intervención o esa exposición a la que va a estar puesta el sujeto, la C hace referencia al control o la comparación. Recordemos que la comparación únicamente va a estar en los estudios analíticos, los descriptivos no cuentan con un grupo de comparación, y la O a los desenlaces. Entonces miremos primero la pregunta analítica que dice, ¿cuál es la calidad de vida de los profesionales de la salud que trabajan en hospitales públicos comparado con los que laboran en clínicas privadas en Bogotá en el 2020? Podemos identificar que nuestra población son los profesionales de la salud, la intervención es el hecho de trabajar en hospitales públicos, el control o la comparación, esos mismos profesionales de salud, pero que laboran en clínicas privadas, y el desenlace, la calidad de vida. Por otro lado, la pregunta descriptiva dice,
cuál es la frecuencia de trastorno depresivo mayor en los pacientes que asisten a consulta externa de psiquiatría en el Hospital Infantil de San José en el 2019. Nuestra población e intervención son aquellos pacientes que asisten a consulta de psiquiatría. El control o comparación no tenemos, porque como ya lo dije, es descriptiva, no tenemos un grupo de comparación, y el desenlace son los trastornos depresivos mayores. Por otro lado, estas preguntas también se pueden ver enriquecidas cuando incluyen dentro de la frase la temporalidad y el lugar en el que se va a llevar a cabo la investigación para, como ya les dije, poder orientar al lector. En cuanto al marco teórico, este se va a basar en la integración de todo el tema de investigación. Este se va a encargar de llenar los vacíos que existan sobre el tema seleccionado y va a reflejar una búsqueda exhaustiva de la literatura en la cual se reflejen los diferentes enfoques teóricos que existan con respecto a la temática, qué antecedentes hay en la literatura y haga una definición de todos los temas, una definición operativa de todos los temas a tratar en el estudio. Además, esta es la base para posteriormente poder definir todas esas variables o características que se van a estudiar en los sujetos seleccionados. Entonces aquí les traigo un ejemplo con respecto a la pregunta descriptiva de la diapositiva anterior. Entonces, si vamos a hablar del trastorno depresivo mayor, lo más lógico es que en nuestro marco teórico definamos qué es un trastorno depresivo mayor, cuál es su etiología, qué teorías existen con respecto a su aparición, cuál es su prevalencia, en qué población se puede ver mucho más, cuáles son sus signos y sus síntomas, cuáles pueden ser esas posibles herramientas de medición, y en otros trabajos, otros autores, cómo lo han medido en sus poblaciones, cómo se diagnostica, si precisa, cómo sería su seguimiento, cuáles pueden ser esos trastornos asociados y cuál sería su tratamiento. Esto es solo un ejemplo de la cantidad de cosas que debe incluir el marco teórico, es decir, debe ser exhaustivo y muy completo. Siguiendo con el orden del protocolo de investigación, tenemos los objetivos. Esto van a ser una proyección y una guía para el investigador para conseguir los resultados que él pretende obtener. Los objetivos dan una mirada general sobre los alcances que tiene el estudio, pero también cuáles son los límites y hasta dónde puede llegar el mismo. Y son fundamentales porque sirven de estructura para llevar a cabo la metodología. Existe un objetivo general que por lo general se aconseja de que sea solamente uno, ya que este es el que va a abarcar toda la temática a investigar y el fin que persigue el investigador. Debe transmitir lo que se pretende obtener como resultado y ese enunciado debe ser dado muy claro y preciso que refleje el propósito central. Los objetivos generales sí pueden ser más, sin embargo, se le aconseja al investigador que se modere a la hora de realizarlos, ya que puede obtener muchos resultados parciales cuando tiene muchos objetivos específicos y desenfocarse un poco del objetivo central, de los resultados centrales y específicos de la problemática a tratar. Entonces, estos objetivos específicos son básicamente una descomposición del objetivo general, son unos subtemas a desarrollar, pueden ser medibles y observables, es decir, que cuando ya yo tenga los resultados de mi investigación, yo pueda establecer si esos objetivos los cumplí a cabalidad. Deben estar formulados de una manera clara, precisa y deben seguir un orden cronológico y metodológico. Muchas veces los objetivos pueden llegar a ser complicados para el investigador, tanto así que hay veces que se confunden con los pasos que se van a llevar a cabo para lograr los resultados, y definitivamente esto no es. Por lo cual, en la literatura encontré que existen libros, artículos, muchísimos, que solamente se enfocan en cómo formular y cómo escribir adecuadamente los objetivos en un protocolo de investigación. Siempre se deben iniciar su formulación con un verbo en infinitivo. Estos son los que se recomiendan utilizar más, y también les traigo en las diapositivas los que no recomiendan mucho, ya que no son muy precisos. Entonces llegamos a la metodología.
la metodología es el cuerpo del protocolo de investigación. Como ya vimos en las primeras diapositivas, tiene muchos subtemas y el enfoque de la metodología va a ser dar de forma detallada y de forma precisa un paso a paso de cómo el investigador va a poder lograr esos resultados. Y además la metodología refleja todo el rigor científico que debe tener una investigación. Desde el diseño de la investigación que se va a escoger hasta cómo se van a analizar las variables. Entonces, aquí les traigo en las diapositivas algunos de los diseños de investigación. No hay un diseño mejor por encima del otro. Todo depende de los objetivos del investigador. Obviamente hay unos que son más sólidos, que son más robustos, pero todos tienen sus ventajas y sus desventajas. Y de acuerdo a cómo va a responder la pregunta del investigador, escoge el diseño y también teniendo en cuenta el tiempo estipulado para desarrollarlo y con cuánto dinero cuenta para poder hacerlo. El hecho de escoger adecuadamente los participantes que van a contribuir al desarrollo del proyecto de investigación le va a permitir al investigador tener la seguridad de que si escoge bien sus participantes, esos resultados que él encuentre los va a poder extrapolar a la población diana, es decir, a toda esa población de interés. Para esto es muy importante que el investigador defina de manera muy detallada cuáles van a ser sus criterios de selección, es decir, esos criterios o esas características que debe tener la persona para bien sea ser incluido o ser excluido del estudio. No solamente el investigador debe tener en cuenta esos criterios, sino la forma, el cómo lo va a hacer, la forma de contactar a los participantes y cómo los va a reclutar. Si lo va a hacer por medio de llamadas telefónicas, si lo va a hacer por medio de la comunidad, literalmente puerta en puerta en una comunidad buscando a esos participantes, o si lo va a hacer por medio de clínicas, de pronto pacientes que sean hospitalizados, que asistan a la consulta. Entonces, eso debe ir muy bien especificado en el protocolo. Pues también debe declarar cómo va a ser ese seguimiento, si el estudio requiere un seguimiento y cuál va a ser esa estrategia para que los pacientes continúen en el seguimiento y no se pierdan durante este. También hay muchas técnicas de obtención de datos que deben ser muy específicas en el protocolo de investigación, bien sea información disponible que ya esté en historias clínicas o en registros, por medio de la observación del investigador, por medio de entrevistas o cuestionarios escritos que sean autoadministrados o por medio de grupos focales. Lo ideal sería que el investigador realizara un muestreo en donde se ayude de todos los procesos de aleatorización y del azar para seleccionar a los participantes. Es decir, que todos los participantes tuvieran la misma probabilidad de ser escogidos para así poder garantizar de que esa población elegible sea representativa de toda la población general y pueda luego extrapolar sus resultados. Sin embargo, esto no siempre es posible, entonces eso depende también de las posibilidades del investigador. Llegamos a otro capítulo importantísimo en la metodología, las cuales son las hipótesis. Estas van a ser una formulación que van a establecer la relación que existe entre las variables para comprobar su asociación. Son una versión de la pregunta de investigación y va a ser la base para probar la significancia estadística de los hallazgos. En los estudios descriptivos no se precisa hacer hipótesis, ya que no intervienen pruebas de significancia estadística y no vamos a tener grupos de comparación. Además, la relación entre esas variables, que por lo general es la variable dependiente y la variable independiente, propuesta por medio de la hipótesis, debe ser clara y debe ser lógica, es decir, que esa asociación pueda llegar a ser cierta. Entonces aquí les traigo unos ejemplos nuevamente. La hipótesis nula es aquella que refuta o contradice la relación entre dos o más variables. Esta va a ser la hipótesis que el investigador va a querer rechazar, porque estas niegan la diferencia entre dos grupos que se comparan. Y pues precisamente en un estudio analítico lo que va a querer el investigador es poder establecer asociaciones, poder establecer diferencias. Entonces el ejemplo sería: no existe diferencia en cuanto a la frecuencia de sufrir infarto del miocardio entre mujeres de 50 a 69 años que toman complementos de aceite de pescado y las que no lo toman.
Es decir, esta hipótesis nos está diciendo que no hay asociación, no hay diferencia. Por otro lado, la hipótesis alterna es contraria y es complementaria a la hipótesis nula, y esta es la que el investigador va a querer comprobar. Sin embargo, esta no se puede comprobar directamente. Esta se acepta por defecto cuando se rechaza la hipótesis nula. Entonces, un ejemplo podría ser: la frecuencia de sufrir infarto de miocardio es diferente en las mujeres de 50 a 69 años de edad con enfermedad coronaria que tomen complementos de aceite de pescado y las que no lo toman. Esta hipótesis que acabamos de ver es fundamental y es la base para la especificación para poder realizar un cálculo del tamaño de la muestra, que básicamente es el número de personas que se necesita para observar esa diferencia que esperamos o esa diferencia que queremos comprobar en los resultados entre ambos grupos de estudio. Sin esta hipótesis, este cálculo del tamaño de la muestra no sería posible. Una profesora nos decía que el cálculo del tamaño de la muestra no es una respuesta que se deba tomar a la ligera, no es una pregunta que se deba responder en un pasillo. Pues no, porque hay unos supuestos que el investigador debe establecer, como cuánto le va a atribuir a su error tipo 1, cuánto va a ser su potencia, y debe revisar exhaustivamente la literatura para saber qué se ha publicado previamente sobre el tema. Existen muchos programas para calcularlo, como Equidad, OpenEpi, Tamamu, y también existe una plataforma llamada NetQuest, que si bien no es la más especializada, nos puede ayudar a los que estamos empezando en la investigación, como para perderle quizás el miedo a poder calcular un tamaño de muestra. Entonces, también nos podemos preguntar, ¿pero qué tan grande debería ser? ¿Muy grande? Seguramente no, porque si nos sobrepasamos de este tamaño de la muestra dado, seguramente será infructuoso y gastaremos muchísimos recursos, y si es muy pequeña no vamos a poder tener la posibilidad de observar esas diferencias que estamos esperando entre nuestros dos grupos de comparación. Esta parte es sumamente importante en la metodología, que son las variables. Recordemos la definición, que son características que son susceptibles a ser medidas y que varían de un individuo al otro. Aquí les traigo un ejemplo. Este cuadrito lo vamos a ver muy frecuentemente, bien sea o variaciones, que es la operacionalización de las variables. Entonces les traigo el ejemplo de la variable sexo. Entonces debemos definir qué significa esta variable, que será la característica biológica que diferencia hombres y mujeres. Y esta es nuestra variable independiente o variable predictora, pues no es la variable que queremos como resultado, es cualitativa nominal porque la vamos a estudiar como mujer o hombre, femenino o masculino, y el nivel operativo es cómo la vamos a preguntar en el cuestionario, es decir, cuál es su sexo. Nuevamente les traigo un ejemplo. Entonces, si vamos a estudiar el consumo de pescado en la dieta y vamos a hacer un estudio descriptivo, como es descriptivo, seguramente queremos es describir, ver la frecuencia en una población. Entonces, si queremos saber sobre el consumo de pescado en una población, seguramente les preguntaremos qué tipo de pescado consumen con mayor frecuencia, cuál es el tamaño, cuál es el método de cocción, cuántas veces a la semana, si además del pescado toma algún tipo de suplementos, y características sociodemográficas que se preguntan por lo general para poder literalmente caracterizar y describir una población, tales como edad, sexo, raza, estado civil, estrato socioeconómico, es decir, todo lo que tenga que ver con esa variable que queremos medir, alrededor de esa variable. Entonces, si yo tengo un desenlace que yo quiero medir, una variable, tengo que saber cómo hacerlo. Yo no me puedo llegar a inventar los métodos para poder llegar a ese resultado. Para esto ya existen unas herramientas de medición que ayudan muchísimo al investigador a poder llegar a esa definición que quiere con respecto a su variable de interés, es decir, a su variable desenlace. Entonces aquí les traje también unos ejemplos de algunas escalas que ya se encuentran validadas, que se usan ampliamente a nivel mundial, pero también les quiero decir que únicamente no existen las escalas, perdón, no solamente el investigador se puede apoyar de las escalas para llegar al estudio de esa variable de interés. También existen unos índices, por ejemplo, para el bienestar fetal por medio de la ecografía, se puede medir diferentes índices como el diámetro biparietal, el índice cerebroplacentario, que es con el Doppler para ver los flujos de la arteria cerebral media y la arteria umbilical,
y también ya existen unas medidas predeterminadas, como por ejemplo la temperatura, la tensión arterial. Lo importante de esto es que el investigador sepa que esa herramienta es la que le va a ayudar a tener una adecuada definición de su variable de interés. Miremos también que ya incluso existe una escala que ya está validada para evaluar el miedo al COVID. Otro de los capítulos que no nos puede faltar cuando hacemos el diseño de nuestro protocolo para la investigación es el de los sesgos. Recordemos la definición, los sesgos son un error sistemático que afecta la validez de los resultados. Entonces, existen muchísimos sesgos, hay unos diseños que son más dados a tener sesgos que otros, sin embargo, les traje aquí los tres más frecuentes, que es el sesgo de selección cuando hay una distorsión en la estimación del efecto dada por el método en cómo se seleccionaron los participantes. Por ejemplo, si en mi estudio únicamente van a participar personas voluntarias, yo tengo que pensar que esos voluntarios o esos participantes tienen características de pronto diferentes a aquellos que no están queriendo participar de forma voluntaria. Entonces ahí yo puedo introducir un sesgo, por ejemplo, el del voluntario. Y básicamente es que esa muestra o esa población que yo tengo para estudiar no me refleja toda la población en general, por lo tanto mis resultados no van a poder ser extrapolables. Otro de los sesgos es el de medición, que es cuando existen diferencias en la manera en que los datos sobre la exposición o el efecto son obtenidos en los diferentes grupos de estudio. Esto puede suceder, por ejemplo, si yo voy a medir la tensión arterial, utilizo un tensiómetro, pero mi tensiómetro está descalibrado. Es decir, carece de validez o exactitud, no me está midiendo lo que yo quiero medir. O si, por ejemplo, no utilizo una escala que esté validada o yo me invento las preguntas, eso carece de validez, porque no estoy midiendo lo que yo estoy pretendiendo medir. Y finalmente el sesgo de confusión, que se presenta cuando el efecto de la intervención de estudio se confunde con el efecto de uno o más factores de confusión. Recordemos que una variable de confusión es una tercera variable que está relacionada con la exposición y con el desenlace, pero no tiene un papel en la vía causal y le puede hacer creer al investigador que falsamente que existen asociaciones cuando en realidad no las hay. El sesgo de selección y de medición se controlan desde el diseño y por el contrario, el de confusión tiene la posibilidad de controlarse desde el diseño y desde el análisis. Asimismo, el investigador tendrá que plantear cómo va a analizar todas y cada una de sus variables, además de establecer qué pruebas estadísticas va a seleccionar y van a ser pertinentes de acuerdo a los objetivos específicos que ha planteado previamente. ¿Qué medidas de frecuencia va a establecer? ¿La prevalencia, la incidencia? ¿O qué cálculo de medidas de asociación? Si van a obtener ORs, RR, razones de prevalencia. También debe hacer una descripción de cómo va a ser la estadística descriptiva. Recordemos que las variables cualitativas se estudian por medio de frecuencias absolutas y relativas y las cuantitativas, dependiendo a su distribución, por medio de tendencia central y dispersión. También tiene que establecer esas hipótesis que va a probar y cuál va a ser su nivel de significancia. Eso debe quedar establecido en el protocolo para que una vez ya tenga los resultados, el investigador no improvise, sino que ya tenga todo un plan y toda una base para ejecutarlo. Y también debe establecer si llevará a cabo análisis multivariado o estratificado. Entonces, toda investigación debe tener sus frutos y sus resultados. Aquí tenemos las 4 categorías que nos proporciona MinCiencias. Básicamente estas son el fortalecimiento de la comunidad científica por medio de la formación de estudiantes, que pueden ser de pregrado, de posgrado, de educación media, la apropiación social del conocimiento, que hace referencia a todos esos productos como ponencias, en congresos, en eventos científicos, la presentación de resultados a las autoridades y las entregas de los resultados a la comunidad. Un profesor me decía que los resultados no son para que se queden archivados, no son para que se queden en los anaqueles o en las carpetas del investigador, son para entregárselos a la comunidad, a los entes que están directamente relacionados con el proyecto de investigación. Igualmente la generación de nuevo conocimiento como artículos científicos publicados y originales, los libros de investigación o capítulos de libros, y el desarrollo tecnológico y de innovación. Todo proyecto de investigación debe estar aprobado por un comité de ética
y se debe regir bajo las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. Deben categorizar o clasificar el riesgo de su investigación, que está dado por la resolución 8430 del 93, dictada por el Ministerio de Salud, tener en cuenta la declaración de Helsinki para las investigaciones realizadas en seres humanos y tener en cuenta los 4 principios del informe Bell. La autonomía, que hace referencia a la capacidad del individuo de tomar decisiones sobre sus acciones. La beneficencia, es decir, hacer el bien y siempre tratar de beneficiar a las demás personas. La no maleficencia, no hacer el mal y prevenirlo siempre y cuando sea posible. Y la justicia hace referencia a tratar a todas esas personas que están involucradas en nuestra investigación de forma equitativa, de forma igual, que de ninguna manera unos se beneficien por encima de otros. Y la construcción de los consentimientos informados, que es ese documento en donde la persona participante da su aval de estar participando en esa investigación y que los objetivos le han sido explicados, que sabe cuáles son sus derechos, cuáles son sus responsabilidades y los posibles riesgos que pueden llegar a existir. Como estamos hablando que esto es un plan que debe ser muy organizado, el investigador también debe ser muy realista del tiempo con el que cuenta para llevarlo a cabo. El cronograma va a ser un instrumento de ayuda para poder realizar en el tiempo estipulado cada una de las actividades que son necesarias. Además, es una ayuda visual para poder supervisar el cumplimiento de las actividades y localizar las diferentes dificultades que se puedan llegar a presentar en el proceso de ejecución. Miremos aquí un ejemplo en donde aquí el investigador había determinado que le iba a tomar unos 18 meses y vemos que cada una de las actividades le destinó el mes en la cual se iba a realizar. Entonces, la revisión de la bibliografía, vemos que es a través de todo el tiempo, no es únicamente el primer mes para realizar el marco teórico y ya, no, esta debe ser constante para que el investigador pueda ver qué hay de nuevo sobre el tema que quiere investigar. Entonces también vemos que aquí el investigador tuvo en cuenta el trabajo de campo, una vez ya teniendo esos datos, poder crear las bases de datos, la depuración de la misma, revisar si esta estaba bien estructurada, el análisis de los datos, la escritura del artículo científico, la socialización de los resultados que siempre se debe tener en cuenta y la presentación de los mismos en eventos científicos. Otra de las cuestiones muy importantes en un protocolo de investigación son los rubros, es decir, toda la parte monetaria o económica que va a requerir esa investigación. Entonces, aquí traje como los rubros que tiene el de la FUCS, que vemos que incluye los rubros del personal, es decir, todos los profesionales que van a ser parte del proceso en la investigación, los diferentes software que se vayan a utilizar, las salidas de campo, entonces todo hay que tenerlo en cuenta. Entonces, si el investigador tiene que viajar o tiene que dirigirse hacia alguna comunidad, tiene que incluir gasolina, peajes, o tiquetes, o alimentación, o estadía, todo lo debe contemplar. ¿Cuáles son los materiales que va a utilizar? Entonces la papelería, se debe hacer fotocopias, si necesita carpetas en donde vaya a guardar los consentimientos informados y toda la información que le están proporcionando esas personas que están incluidas en el estudio. Eso todo es responsabilidad del investigador. Otro de los capítulos muy importantes del protocolo son los anexos. Muchas veces pensamos que los anexos es simplemente poner el consentimiento y ya, pero muchas investigaciones son devueltas o fuertemente criticadas cuando estos anexos no tienen el rigor como debería ser. Deben incluir el instrumento o el formulario de la recolección de los datos tal cual como este va a ser presentada a los participantes en el estudio. Debe incluir todas las preguntas sociodemográficas. Si son 20, pues debe incluir las 20. Si es un estudio en el que se va a hacer un seguimiento, debe tener aquella casilla en donde se ponga, no sé, si vamos a medir el índice de masa corporal, en donde se ponga el resultado de ese índice de masa corporal en los 5 seguimientos que se va a hacer. Es decir, todas las casillas deben estar presentes en esos anexos para posteriormente ser llenadas por el investigador. Igualmente debe incluir las herramientas de medición. Aquí les traigo un ejemplo de la escala de MRS para evaluar la calidad de vida. En la perimenopausia vemos que esta se compone de una escala visual análoga,
Entonces, todo esto lo debe adjuntar el investigador en sus anexos y, por supuesto, también los consentimientos informados. Ese instrumento puede ser impreso, que es como usualmente lo vemos, pero miremos que ahorita con toda esta la contingencia del coronavirus se han desarrollado muchos formularios, incluso electrónicos, entonces por Google Forms o las diferentes plataformas disponibles. No me quiero ir sin dejarles unos tips que no se encuentran en los libros, pero me parece súper pertinente porque suceden en la vida real y están basados en la experiencia propia y en observación. Entonces debemos tener en cuenta que el objetivo general, la pregunta de investigación, el título y las hipótesis están íntimamente ligadas y relacionadas entre sí. Debe haber una coherencia entre ellas. Mi objetivo general no debe parecer de un estudio descriptivo y mi pregunta de investigación ser analítica. Deben ir en la misma línea, deben ser coherentes. Igualmente, eso no se los debería decir, pero debemos revisar la ortografía. Podemos tener una propuesta de investigación excelente, maravillosa, pero si tenemos errores de ortografía, perdemos total credibilidad como investigadores. Debemos revisar siempre la concordancia y adecuado orden de las referencias bibliográficas y no saben cuán importante es la empatía. La empatía con esas personas que van a ser parte de nuestro proceso de investigación es sumamente importante. Si no hacemos clic o no tenemos una buena relación con ellos, no va a haber probabilidades de que nos acepten nuestro proyecto de investigación. Recordemos que el protocolo también es ese momento para vender nuestra investigación. Entonces debemos tener en cuenta siempre todos los procedimientos logísticos y administrativos. A veces se nos olvida incluirlos en el cronograma, pero recordemos que siempre el protocolo debe estar aprobado por un comité de investigación de la facultad, por un comité de ética. Estos son los tiempos que debemos considerar. ¿Cuándo es el protocolo? ¿Cuándo es el comité? Digo, para que ellos nos puedan aprobar nuestro proyecto. Si se precisa, también hacer pruebas piloto y capacitación de las encuestadoras para estar seguro que el formulario que estamos creando va a ser entendido por aquellas personas participantes. Y siempre acatar y respetar los compromisos que se establezcan con las instituciones terceras ligadas a nuestra investigación o los participantes. Si yo me comprometo como investigadora a entregar unos resultados, eso tenemos que hacerlo porque es un compromiso. Si esto no se hace, el investigador queda prácticamente vetado en esas instituciones y pierde toda su credibilidad. Finalmente, unos mitos que pueden ser constantes en la investigación son, primero, que la investigación no está vinculada al mundo cotidiano o a la realidad. Muchas personas pueden pensar que la investigación es solamente esto, una persona en un laboratorio utilizando sustancias, utilizando tubos de ensayo. Pues no, la investigación está muy lejos de ser solamente esto. Incluso el hecho de que podamos estar llevando a cabo esta jornada de manera virtual se lo debemos también a la investigación. La investigación no es solamente lo científico, sino también la innovación y la tecnología. La aparición del Internet, de los computadores, de los aparatos electrónicos, de los celulares, se lo debemos también a la investigación. La investigación no es únicamente medicamentos, vacunas y pruebas diagnósticas. Otro de los mitos puede ser que la investigación es sumamente complicada y difícil. Otra de las preguntas que realicé en el formulario para los estudiantes de la FUCS fue que si consideraban que desarrollar un protocolo para un proyecto de investigación es dispendioso y toma mucho tiempo. El 91% de ellos votó que sí. Pues esto también depende del tipo de diseño, como ya se los dije, y del tiempo que establezca y estipule previamente el investigador. Otro de los mitos puede ser que investigación solamente puede ser dada o puede ser realizada por personas ya muy experimentadas o muy mayores, como el señor que les traigo en la fotografía, o por intelectuales, o personas, no sé, con poderes superiores, con capacidades inmensas de investigación, no, que se vean así, con barba, con pipa, con gafas, no. Todos podemos hacer investigación y todos debemos hacerlo. Igualmente, otra de las preguntas del formulario era, ¿cree usted que es necesario tener experiencia para hacer investigación? En 65.6 dijo que sí. Siempre hay una primera vez para todo e incluso para la investigación. Obviamente, este proceso debe estar guiado y debe ir de la mano de una persona que sepa, que tenga experiencia y tenga las posibilidades de ayudarnos, pero no por eso vamos a dejar de hacer investigación. Y bueno, finalmente la última pregunta era que si se consideraba que era difícil ejecutar un protocolo de investigación y el 75% votó que sí. Por lo cual quiero que después de esta charla esta palabra difícil se cambie y se establezca que sí, es un procedimiento
riguroso, es un procedimiento que requiere de mucho cuidado, de mucho detalle, de mucha precisión, pero difícil no es y debemos hacerlo. Y bueno, espero que todos se motiven y cambien como esta perspectiva sobre el protocolo de investigación. Muchísimas gracias.